En continuación con lo que ya han presentado previamente, pues yo cuando nos planteamos el tratamiento con aféresis, pues esta es la situación del paciente adulto y que incluso en otras ocasiones es un paciente de edad avanzada por los usos y las indicaciones que hacemos de la aféresis. Este es el dispositivo y cómo lo organizamos en nuestro hospital. Para quien esté a lo mejor menos familiarizado, estoy convencido que algunos lo hacéis en unidades de diálisis, otros lo hacéis o en nefrología, otros los hacéis en hospital de día en ocasiones o de hematología. Y bueno, pues esto supone que el paciente esté durante casi una hora o algo más de una hora en la sesión y además en un paciente pediátrico yo desde luego que me gustaría saber cómo lo hacéis para poder hacer este tipo de sesiones. Me resultaría muy interesante. Y como veis es un tratamiento que requiere la recirculación de la sangre por la columna de aféresis con una vía de entrada y una vía de salida periféricas, que es la pauta habitual que utilizamos o la técnica habitual más que las vías centrales que se comentaba ahora en algún caso también pediátrico. Con eso, dentro de todas estas partes que tiene este enfoque diferente que tiene la aféresis, ya que no es un tratamiento que no es farmacológico y es lo que creo que se nos puede hacer un poco más extraño, un poco más ajeno a lo que estamos más acostumbrados, intentamos plasmar todo este tipo de detalles, de cómo lo organizamos, un poco sobre la evidencia, pero sin centrarnos, pero sobre todo de cómo lo organizamos, qué es necesario y el personal que hace falta, y en este documento que fue una iniciativa desde la EGE y en la que diferentes hospitales intentábamos combinar la experiencia para hacer unas recomendaciones. Creo que por un lado es importante que nosotros mismos estemos familiarizados con la técnica, pero también debe haber una enfermería que esté muy bien entrenada para este tipo de accesos venosos, para el uso de la bomba y de todo el monitor, y además pues requiere ciertas cosas dentro de las que yo, por ejemplo, tengo dudas con el consentimiento informado, ya que en nuestro centro no utilizamos consentimiento y no conozco centros que lo usen, pero es una duda que me quedaría, por ejemplo, en la práctica y lo planteábamos también. Y en paciente adulto tenemos cuidado con ciertas medicaciones concomitantes, especialmente con los IECAS, por ejemplo, ya que podrían dar una reacción con las sesiones, pero no hay interacción o no hay una adherencia o no hay un efecto sobre el resto de medicaciones, por lo que es necesario tenerlo en cuenta, pero no nos influiría salvo esa medicación. Y además lo que recomendábamos en este documento era que ya que es una técnica que necesitamos acumular evidencia, es recomendable el recoger la actividad que hacemos, los pacientes que tratamos y tener un control sobre ellos. Sobre la experiencia que tenemos en adultos, creo que es obligatorio nombrar el registro que se hizo a nivel nacional ya en el 2007, entre el 2007 y el 2009, en casi 200 pacientes. Era un registro, por lo que es un estudio observacional de práctica clínica, en el que podéis ver que se hicieron prácticamente 900 sesiones de aféresis. Si también os fijáis en las sesiones, se hicieron una mediana de 5 sesiones, que es lo que se ajusta a la ficha técnica de las 5 sesiones semanales, pero es cierto que había cierta variabilidad con un rango de 1 a 10 sesiones en los pacientes tratados. En general, el perfil de pacientes que se trataron era la experiencia en la que tenemos más encajada la indicación de la aféresis, que es la colitis ulcerosa córtico dependiente en 3/4 de los pacientes, pero veis que había un 25% que incluso con enfermedad córtico-refractaria también se utilizaba. Eran habitualmente pacientes que eran ya refractarios a tiopurinas o con actividad refractaria a tiopurinas en un 70% aproximadamente y que lo mantenían. Y en el caso de infliximab, eran pacientes que, aunque eran muy pocos, era un 15% si no recuerdo mal, no se permitía el uso combinado de la aféresis en este registro con fármacos biológicos, por lo que son puramente, digamos, córticodependientes o dependientes a esteroides aún en tratamiento con tiopurinas. Dentro del registro, pues lo que hay que resaltar por un lado es que se diferenciaba
sobre los outcomes, sobre la definición de los outcomes que se hacía entonces, y la remisión clínica en este caso es remisión clínica libre de corticoides, por lo que al mes del tratamiento casi un 40% de los pacientes se encontraban en remisión clínica libre de corticoides y un tercio se encontraban en respuesta clínica. Además, al mes, que es un periodo relativamente corto de tiempo de tratamiento con la aféresis, un 40% tenían curación mucosa. Por otro lado, también se veía que había aproximadamente entre un 30 a 40% de los pacientes que tenían una respuesta mantenida, pero dentro de los que eran unos respondedores parciales, por así decir, al inicio del tratamiento, entre un 50 a 60% alcanzaban la remisión de manera un poco más tardía. Por lo que, aunque a veces vemos datos de aféresis de que puede tener un efecto rápido, creo que en la mayoría de los casos tenemos que considerar que el inicio de acción es un poco más progresivo y el mayor efecto, la mayor eficacia se observará en las siguientes semanas a meses, por lo que es necesario tenerlo en cuenta en cada paciente. El registro SIMAC se continuó con el ensayo clínico Ática, que es muy similar en el diseño, pero ya dentro de un ensayo clínico, y se publicó más recientemente ya en 2018. Muchos de vosotros lo conoceréis, pero simplemente por repasar cómo se asignaban los grupos y cómo se hizo el tratamiento, era un estudio en el que se aplicaban 7 sesiones de aféresis de 1.800 mililitros cada uno de manera semanal a un grupo en el que se asociaba a una pauta de prednisona o el otro grupo con prednisona solo con 40 miligramos de prednisona. El objetivo principal era la remisión clínica, incluyendo la evaluación endoscópica, que no fuese mayor de 1, en semana 24. Con esto podéis ver que había una proporción importante, abajo a la derecha en la gráfica, de pacientes que estaban expuestos ya a tiopurinas, que era aproximadamente un 70%, pero muchos de estos pacientes ya no recibían tiopurinas en el momento del inicio en el estudio, cosa que me llamaba algo la atención, porque posiblemente en la práctica habitual solemos mantener las tiopurinas si un paciente no está respondiendo de manera completa, y sobre todo en una situación de corticodependencia, por buscar alguna explicación a ciertos hallazgos. Por otro lado, cuando analizamos los resultados, podéis ver que en semana 24, que era el objetivo principal, arriba a la izquierda, no había diferencias significativas para el grupo de aféresis junto con corticoides, pero sí que numéricamente era mayor la eficacia en términos de remisión. Además, sí que se observaba que si se veía en qué momento los pacientes recidivaban, había un mayor tiempo hasta la recidiva en el grupo de aféresis más corticoides, en aproximadamente 2 semanas más, y simplemente por mostrar en la línea oscura punteada que el momento en el que había una mayor recidiva en el grupo de aféresis, que es la línea azul, ocurría cuando se suspendía el tratamiento con aféresis, de manera que sí que se intuye que durante el tratamiento con aféresis se mantenía ese beneficio que se perdía una vez se suspendía, y las diferencias eran estadísticamente significativas en este tipo de análisis. Además, abajo a la izquierda se veía que los pacientes que no habían recibido tiopurinas, que eran los que menos en este estudio, como os mostraba previamente, eran los que tenían un mayor beneficio, por lo que posiblemente sea una alternativa a las tiopurinas y algo menos en asociación a las tiopurinas, si tenemos que intentar buscar alguna aplicación o algún mensaje adicional dentro del estudio. Además, es interesante que dentro de los dos tipos de corticodependencia, por así decir, entre los pacientes que requieren ciclos progresivos de de corticoides o no pueden suspender los corticoides, la eficacia era mayor en los pacientes que no son capaces de suspender o de bajar los corticoides por debajo de cierta dosis. Al igual que en el estudio SIMAC, en este estudio la gran mayoría, por encima del 90% de pacientes que alcanzaban la remisión clínica tenían una curación mucosa, que me parece muy importante, y a diferencia de los estudios que vemos con fármacos biológicos considerados a priori de mayor potencia, son resultados en el SIMAC, por ejemplo, de un 95%. Por lo que en este estudio fue, y se nombra literalmente en el artículo, por 2 pacientes, uno que no deseó realizarse la colonoscopia estando en remisión y una paciente que se quedó embarazada,
eso marcó las diferencias en el objetivo principal para que no se alcanzara la significación estadística, por lo que era una pena para no mostrar más claramente el beneficio de la técnica. Dentro de cómo la aplicamos en adultos y de lo que hemos ido aprendiendo de cómo sacarle más partido, ya hace tiempo, tanto con la técnica de granulocito-monocitoaféresis como la leucocitoaféresis, que son ligeramente diferentes, pero con ambas se ha observado que una pauta intensiva, o sea, de un mayor número de sesiones por semana, se alcanzan una mayor eficacia tanto en términos de respuesta clínica como de mejoría endoscópica. Esto es importante porque la ficha técnica no se adapta a estos cambios, por lo que posiblemente o a todos los pacientes o en algunos pacientes seleccionados es una estrategia a considerar y creo que son datos importantes. Nosotros, por lo menos en nuestra práctica clínica, es casi, o por decir siempre, nuestra pauta habitual, la pauta intensiva, por todos los datos que hemos ido acumulando a este respecto. Además, esto lo unimos con que si se analiza el flujo de leucocitos a la entrada y a la salida de la columna de aféresis, dentro de los 60 minutos que nos marcan las pautas estándar, lo que se puede observar es que si continuamos filtrando sangre por encima de los 60 minutos, se siguen adheriendo leucocitos a la técnica, por lo que podemos esperar que siga teniendo un efecto clínico a mayores si prolongamos, si además de lo primero que decía, que era aumentar la frecuencia de las sesiones y prolongamos las sesiones, sería esperable obtener mejores resultados. Y esto lo observamos de la misma manera que comentaba con la pauta intensiva, pues si hacemos un mayor tiempo por sesión. Esto significa que nos ajustamos más a la volemia intravascular de cada paciente, ajustada al peso. Aproximadamente el 5% del peso corporal corresponde a plasma o a volumen circulante, que en un adulto de 70 kilos es de unos 3,5 litros, y en el caso de pediatría, un paciente de 30 kilos sería de 1,5 litros, pues es quizás a donde podemos intentar poner nuestro objetivo del filtrado, teniendo en cuenta que la aféresis aún puede dar más de sí de los 1.800 mililitros que tenemos establecidos. Con esto, si no me equivoco, la ficha técnica de Adacolum nos indica que no se debe o no se recomienda utilizar en pacientes pediátricos por debajo de los 30 kilos, por lo que en principio con los 1.800 nos ajustaríamos al volumen circulante del paciente. De todas formas, es cierto que yo creo que si con una actividad moderada o grave en pacientes que por encima de 30 kilos seguro que hay muchos, pues posiblemente las pautas tengan que prolongarse en el tiempo y en el volumen entonces que se filtre. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, calculamos en aproximadamente un 60 mililitros por kilo de peso y el filtrado habitual que hacemos en los adultos, tener en cuenta que son adultos vascos que no pesan 70 kilos y solemos filtrar entre 4 litros a 4,5 litros en cada sesión, por poner un poquito en perspectiva. De esta manera, por poner en contexto, ahí pongo predictores, pero no tanto como predictores, sino en qué puntos podemos esperar y con qué factores del paciente y de su situación podemos pensar que nos va a responder mejor o peor. Yo creo que la corticodependencia es la situación ideal, tanto en pacientes que no pueden suspender los corticoides, con esos puntos que comentábamos, sería lo ideal. Y en actividad leve moderada más que una actividad más grave o que necesite una respuesta aguda o más rápida. Comentábamos en base a los resultados del estudio Ática aquellos que no han estado expuestos a tiopurinas, o sea que como alternativa a tiopurinas posiblemente sea una alternativa mejor, los que tengan una actividad endoscópica algo menos grave, pero además hay ciertos factores modificables, por así decir, o sea, sobre los que podemos influir nosotros utilizando pautas intensificadas, una volemia mayor, o utilizarla antes. También hay algunos datos sobre antes en cada brote y antes en la historia natural de la enfermedad se consiguen mejores tasas de respuesta. Con todo esto, por dar una visión personal de cómo utilizamos la técnica en nuestro hospital y que la llevaba usando José Luis Cabriada ya muchos años antes de que yo compartiese con él la experiencia, lo que utilizamos habitualmente es siempre más de 5 sesiones y desde luego prácticamente en casi todos usamos 8 a 10 sesiones en cada paciente durante la inducción, digamos. Además, utilizamos 2
pautas por semana, intentando que sean, por lo tanto, pues durante 5 semanas, 2 sesiones por semana. Ajustamos siempre por peso. La verdad es que no recuerdo utilizar otra pauta que no fuera esta. Y esto supone, para intentar filtrar tal volumen de plasma circulante, son sesiones de unos 90 minutos, que si contamos con el montaje del circuito, se alarga unas 2 horas, 2 horas y media a lo mejor, pero desde luego que los pacientes está bien tolerada y bien aceptada en nuestra experiencia. Para pensar en qué pacientes la solemos aplicar, yo creo que lo primero es informar bien al paciente. En nuestro caso, cuando a un paciente adulto le planteamos el tratamiento con aféresis, nos solemos referir a la diálisis, y los pacientes a un inicio suelen mirar un poco mal. O imagino que los padres, en vuestro caso, cuando lo planteáis, dicen: uy, pero es que mi hijo no está mal del riñón y la diálisis es algo... Pero en cuanto lo explicas, la segunda o la tercera frase es que es una limpieza de la sangre, que eliminamos ciertos elementos, que vamos a intentar evitar otras medicaciones. En cambio, eso, desde luego que no conozco paciente que no resulte atractivo, y es una aproximación al tratamiento que yo creo que a todos nos interesa. Además, yo creo que, aunque nos referimos principalmente a la colitis ulcerosa en pacientes con enfermedad de Crohn, se podría plantear, pero es cierto que la grandísima mayoría que tengamos van a ser con colitis ulcerosa. Va a influir mucho, y esto en pediatría todo se agudizará seguro, pero la experiencia y la historia de la enfermedad que tenga este paciente. No es lo mismo un paciente naif a otros tratamientos, que lo utilizamos como alternativa a otras medicaciones, como planteaba Martín de Carpi recientemente, pero quizás pacientes que estén más quemados, con otras terapias previas, con malos accesos venosos, que están ya con muchos años de evolución o una enfermedad crónica mantenida, sea una indicación que tienen que entenderlo bien. También las alternativas que hay al tratamiento, pero desde luego que son pacientes que lo entienden bien. Y además hay que tener en cuenta los traslados que requiere, según si una pauta semanal o una pauta bisemanal, y además que entiendan la velocidad de acción, que no va a ser una respuesta en cuestión de una semana, como si tuviera un corticoide, pero que desde luego que lo van a ir notando poco a poco. Y además, otras opciones y otros escenarios, pues que yo creo que también deberíamos pensarlo. La corticodependencia, por ponerla a la cabeza, pero corticodependencia nos puede ocurrir también en un paciente que esté con tiopurinas y requiera ciclos de corticoides, pero no tenga una actividad tan grave como para plantear un biológico, por ejemplo, o en pacientes que requieran un mantenimiento de recidiva. Esto, lo que quiero decir, son pacientes con actividad crónica, con pacientes que han respondido previamente a la aféresis y se puede plantear el reiniciarla con una pauta de mantenimiento o una reinducción, por así decir. La enfermedad pediátrica yo creo que es una indicación también muy buena por todo lo que le rodea, y desde los últimos años que estamos comentando su papel en combinación con fármacos biológicos, quizás yo lo pensaría más en una respuesta parcial, más que en una pérdida, más en una pérdida de respuesta, más que en una respuesta parcial, y menos como concomitante. Es cierto que el contexto puede variar, pero bueno, por dar una opinión más personal sobre esto. Y luego los pacientes que también se han presentado alguno, como pacientes que tengan efectos adversos, que tengan comorbilidades importantes que contraindiquen otros tratamientos, creo que es una opción a considerar. Hace 3 años aproximadamente nos planteamos también el consultar a los pacientes qué opinaban, porque ya que es una técnica diferente, que supone otro tipo de tratamiento, supone venir más al hospital, les preguntamos a unos 50 pacientes cuál era su experiencia con la técnica, tanto con los aspectos que más incómodos o los aspectos mejores, y si estarían dispuestos a tratarse de nuevo y cómo era su visión. Con esto podéis ver los resultados, que por un lado destacó en la tabla de arriba que en el tratamiento intensivo, que a priori podíamos pensar que el tiempo que requiere venir al hospital o la pérdida de trabajo o todo lo que supone podía ser una pega, pero los pacientes lo peor que referían eran los síntomas, y los síntomas durante la prueba. Quiere decir que pacientes que están durante una hora, hora y media con los accesos venosos estaban limitados por la urgencia o por la necesidad de ir al baño, y en su mayoría estaban satisfechos con la técnica y además consideraban que había valido la pena, que creo que es importante. Y además les preguntábamos directamente si, bueno, independientemente de la experiencia que tuvieras, estarías dispuesto a recibir el tratamiento de nuevo, y ves que el 80% estarían dispuestos a recibirla de nuevo, pero
estaba principalmente condicionada por la respuesta que habían tenido. Y nuestro pensamiento, nuestra reflexión al respecto era si con el tratamiento intensivo podemos intentar mejorar la eficacia de la técnica. Si esto condiciona también la experiencia del paciente, pues quizás es a donde tenemos que ir, porque mejoramos la eficacia y la experiencia del paciente también mejora y el control de la enfermedad. En esta revisión, en este algoritmo, no quiero pararme en los detalles, pero simplemente es una revisión que hicimos que intentábamos mostrar más que indicaciones completas. Yo creo que la reflexión es que se puede plantear en casi todos los pasos del tratamiento de la aféresis, tanto sola como en combinada. Veis que como alternativa a tiopirónicos, antes o después de ellos, tanto en una enfermedad córtico-refractaria que a lo mejor tiene contraindicaciones para otros tratamientos o efectos secundarios, se podría plantear, y también el papel que pueda tener en los diferentes escenarios con los fármacos biológicos. Por lo que digamos que la versatilidad unidas con la seguridad que tiene la técnica, la hace que se pueda encajar en diferentes puntos y no solo en uno concreto. Para establecer una relación entonces, ¿cómo podemos establecer el efecto que tiene la aféresis con su mecanismo de acción y la eficacia clínica que vemos? Simplemente os muestro aquí los datos de Margarida Calafat, en el que lo que veían era un análisis de qué influía en la recidiva a nivel histológico en pacientes en remisión, y lo que se veía es que la actividad, el infiltrado agudo, o sea, la infiltración por neutrófilos en la mucosa colónica, se asociaba a un mayor riesgo de recidiva. Por lo que, si esto lo unimos con que es la calprotectina fecal el marcador que solemos utilizar como indicador del estado de la mucosa, y estas células, los granulocitos y los monocitos, son los principales encargados del efecto de la aféresis, todo encaja y es una actividad que podemos incluso monitorizar y encaja con lo que vemos luego en el riesgo de recidiva. Y esto lo hemos visto recientemente en estudios en los que nos aportan datos del efecto que tiene la aféresis con la reducción en la calprotectina fecal y, según la normalización que exista después del tratamiento, el riesgo de recidiva que existe, lo que viene unido al estudio de Margarida Calafat que veíamos ahora. De esta manera, los puntos de corte que veis son los puntos de corte habituales, de entre 100 y 150 posiblemente, para establecer el mayor o menor riesgo de recidiva, pero independientemente de eso, yo creo que da un poco de la visión de dónde nos encaja y se enlaza todo con lo que se comentaba en la primera charla del doctor Francés. Y en este sentido, los tratamientos con aféresis, a lo mejor en pacientes, como comentaba en las indicaciones, pacientes con actividad crónica, pacientes con alto riesgo de recidiva, a lo mejor unido a ese infiltrado neutrofílico que no se ha resuelto del todo, nosotros nos planteamos en ocasiones tratamientos de mantenimiento. Pacientes ancianos también tenemos, y el tratamiento de mantenimiento se ha descrito como pautas de aféresis mensuales o bimensuales, bueno, cada 2 al mes, más que cada 2 meses. Y lo que se ha observado, esto es un estudio en el que el objetivo principal era la remisión clínica al año. Con esto, numéricamente, era favorable para el tratamiento con aféresis respecto al grupo control, aunque no se alcanzaba la significación estadística por muy poco, pero era numéricamente tanto para la remisión clínica, remisión endoscópica y la remisión endoscópica completa, que en este caso era la definición que hacían de un mayo endoscópico de 0. Veis que la remisión endoscópica era estadísticamente significativa, y creo que lo importante a destacar de este estudio es que se utilizaban las dos técnicas de aféresis que tenemos, la granulocito-monocitoaféresis y la leucocitoaféresis. Aunque el paciente continuaba con el mismo tratamiento que había hecho en la inducción, son dos técnicas de aféresis comparadas, y creo que tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar los resultados, a pesar de que hay una tendencia que hay un beneficio clínico, pero creo que hay que tener cuidado al analizarlos. Y además, para ir finalizando con la visión que decíamos que es algo más reciente, es la posible combinación con fármacos biológicos. Tuvimos la oportunidad de hacer un estudio recogiendo la experiencia que teníamos diferentes centros, y desde luego que fue muy interesante ver que en casi 50 pacientes se había utilizado en combinación, en pacientes con colitis ulcerosa, con fármacos anti-TNF. La mayoría de ellos eran con infliximab o adalimumab, que era quizás esperable, y es un perfil de paciente pues refractario, con mayoría de ellos con pancolitis,
además con una actividad al menos moderada, y la mayoría de ellos veis que un 80 prácticamente, pero si no un 90% estaban en tratamiento, habían recibido corticoides y además fármacos tiopurínicos, y ya estábamos con el fármaco biológico. Y una vez habíamos llegado al fármaco biológico, como es la práctica habitual, en general la mayoría de pacientes que habían recibido fármacos como infliximab estaban en primera línea, con adalimumab en segunda línea o con goli en tercera línea. La mitad de pacientes aproximadamente estaban en corticoides o con tiopurinas, y lo que nos da la visión que es un escenario que es un paciente habitual que vemos en la consulta, que puede fallar al tratamiento con anti-TNF. Y en este escenario lo que encontramos es que tanto al mes como a los 6 meses de tratamiento había una mejoría en la actividad clínica, pero esto además, y en línea con lo que se comentaba antes, había una respuesta también en la calprotectina fecal, por lo que había una tendencia a la mejoría, y lo podíamos observar además que esto se apoyaba tanto en pacientes con una falta de respuesta, una respuesta parcial inicial, como una pérdida de respuesta secundaria. Es cierto que es una cohorte pequeña de 50 pacientes, relativamente pequeña para una indicación clínica una indicación tan específica, pero el beneficio era consistente, como veis, a lo largo del tiempo. Lo que será complicado el establecer, y esto lo muestro solo a modo de sugerencia de cómo lo podríamos plantear, un tratamiento combinado con aféresis y este tratamiento biológico. Se puede hacer una pauta de inducción metiendo las sesiones de aféresis en medio, o se puede hacer a modo de mantenimiento alternando ambos tratamientos, y esto con los fármacos subcutáneos, que además con los nuevos que tenemos recientemente o que tendremos, pues posiblemente se pueda adaptar de otras múltiples maneras en función a la situación del paciente. Recientemente tenemos datos, es una cohorte bastante pequeña, pero tenemos datos que este beneficio en la asociación con fármacos biológicos podría venir de una reducción de los anticuerpos anti-infliximab. Esto es solo después de una sesión, de hecho, pero lo que nos queda dudas es de por qué se observa el beneficio, si por qué se reduce la carga inflamatoria o si hay algo sobre la farmacodinámica que también se mejora. Con esto concluir y simplemente mostrar que, bueno, salvo el efecto, que a pesar que el efecto que tiene la aféresis es sobre los granulocitos y los monocitos, en realidad hay un efecto un poco más general y un poco más global que se complementa y puede ayudar en diferentes situaciones, y lo hace muy, muy versátil unido a la seguridad que tiene, por lo que será muy interesante valorarlo en pediatría también.